Bueno, seguramente les parecerá una confirmación para la grabación de esta conferencia. Listones. Adelante. Muy bien. Buenas tardes a todos. Bienvenidos. Gracias, padre Sergio Abel, por acompañarnos. Gracias, licenciado Francisco Javier, por estar aquí con nosotros. Mi nombre es Tutmes Kersaim y voy a servir como moderador de este pequeño encuentro virtual que vamos a tener, hablando acerca de la importancia de la justicia y la paz en nuevos aspectos, en nuevos escenarios para una cultura que hable un poco más acerca de esta temática. Con motivo de los 50 años de la diócesis y del año de la justicia y la paz, pues hemos organizado también en Pastoral de la Cultura un pequeño momento y un motivo para compartir con ustedes esta pequeña reflexión acerca de nuestra realidad, acerca de cómo promover estos espacios de justicia y de paz, y también sobre qué esfuerzos podremos sumar desde el ámbito legislativo, educativo y de la comunicación. Me gustaría que en un momento, de manera breve, para todas las personas que nos vayan a ver, me gustaría que se presentaran cada uno de ustedes, a qué se dedica, cuál es su función que tienen en las diferentes pastorales y también desde qué aspecto abordaremos este pequeño panel, esta conferencia. Comenzamos con el padre Sergio Abel, por favor. Sí, gracias. Les saludo con mucho gusto. Soy el padre Sergio Abel Mata León, sacerdote de aquí, de la diócesis de San Juan de los Lagos, 15 años de ordenado. Actualmente estoy trabajando en la diócesis, entre otras cosas, pues en la pastoral de la comunicación. Estudié una carrera de comunicación en la Universidad Intercontinental. También tengo experiencia en misiones, que es algo muy enriquecedor. Estuve en Rusia por cerca de 6 años y pues tengo unos 2 años que regresé otra vez a reintegrarme a la diócesis, sobre todo en estos ámbitos de la comunicación y de la evangelización digital y la tecnología y todo esto. Realmente pues el punto que abordamos en cuestión de la justicia y la construcción de la paz, creo que hoy en día los medios de comunicación tienen realmente un espacio privilegiado tanto para construir como para difundir. Y inclusive en este momento histórico donde muchos de los conceptos se han estado cambiando, algunos manipulando y algunos no de muy buena manera, pero también de otra forma hay buenos esfuerzos para que toda la situación simbólica, cultural, pueda ir avanzando en torno de esto, de ir buscando caminos más ecuánimes donde se construya paz, justicia en una cultura con un escenario digital, vamos. Entonces, pues, mucho gusto y muchas gracias por esta invitación. Esperemos ir aquí aterrizando algunas ideas de mucha utilidad para todos los que puedan seguirnos. Muy bien, muchas gracias, padre Sergio Abel. Maestro Francisco. Buenas tardes a todos, le agradezco la invitación pues para estar aquí en este momento de reflexión. Yo soy Francisco Javier, vivo y soy originario de Arandas, soy abogado por la Universidad de Guadalajara y soy licenciado en Derecho Canónico por la Universidad Pontificia de México. Trabajo actualmente en el Tribunal Eclesiástico de San Juan de los Lagos, soy profesor de algunas materias de Derecho Canónico en el seminario y pues andamos aquí y allá trabajando todos los días. Como persona que pertenece a la iglesia, como miembro de la iglesia, pues trabajo en la pastoral familiar y trabajo también en la pastoral de la cultura, siendo responsable de la vocalía de servidores públicos. Y respecto a la importancia de la justicia y la paz, pues una visión que quiero compartir es desde el Estado, ¿verdad? Más allá de la legislación, porque el poder legislativo es uno de los que conforman el Estado, pues sí, la importancia de instituciones públicas que promuevan la paz y la justicia. El derecho tiene como objetivo precisamente el imperio y la justicia, el bien común, que implica eso, ¿verdad? Que implica que todos vamos en paz y que haya justicia para todos. Muchas gracias, maestro Francisco. Bien, me presento, yo soy Tutmes Gersaim Carrillo Romero.
Estudié filosofía en el Seminario Mayor Diocesano de San Juan de los Lagos. Actualmente soy docente en la universidad y en algunas preparatorias. Y también tenemos nuestra propia agencia de comunicación digital, además de algunos otros proyectos de emprendimiento. Colaboro con Pastoral de la Cultura en el equipo de difusión cultural y también en el decanato como secretario de canal. Quiero agradecerles este momento que vamos a compartir juntos. Iré dando la moderación en este sentido, dando la palabra a cada uno, contestando algunas preguntas, y también tendremos un pequeño espacio, un foro, para que si podemos entre nosotros también compartir ideas, corregir, dar algunos datos precisos, confrontar también alguna idea que quizá desde nuestros aspectos en los que nos especializamos puedan ser buenas. Creo que este es el momento apto para el debate, para sacar ese nuevo conocimiento y ver cómo podemos nosotros también sumar esfuerzos para llegar a esta construcción de la justicia y la paz, que es una tarea de todos y de siempre, esta gran labor. Pues bien, vamos a comenzar con esta primera parte que habla acerca de cuál es nuestra realidad. Y comenzaremos con una realidad en el ambiente educativo. El ambiente educativo, ahorita, como nosotros lo conocemos, ha estado mermado mucho por la pandemia, pero incluso previo a la pandemia, nosotros vamos a comprender en el ambiente educativo diferentes situaciones que nos hablan y nos alertan de esta justicia y paz, sobre todo en la cualidad o en la calidad de nuestros trabajos. Las personas que nos dedicamos a la educación sabemos que siempre hay que acompañar a las personas, pero que también nosotros necesitamos ser acompañados en diferentes motivos. Esta es la razón por la cual desde hace muchos años también se ha creado todo un protocolo de prevención y promoción del cuidado de los menores. La mayoría de los estudiantes en los diferentes niveles primaria, secundaria y bachillerato aún son menores de edad. Y tenemos pues una realidad de que las escuelas han presentado en diferentes términos abusos de toda situación, tanto abusos sexuales, verbales, de autoridad. Encontramos pues esta relación incluso de la violencia con la escuela. Y creemos precisamente, como nos ha pasado en muchas ocasiones, que la escuela es un lugar donde tenemos que aprender por la fuerza. Incluso algunos dichos decían, la letra con sangre entra. Y ha cambiado precisamente esa moderación, y creo, desde mi muy particular punto de vista, hasta volverse el extremo total donde el maestro de ninguna manera puede decir algo al alumno, puede reprochar, puede recriminar en alguna situación, pero tampoco ahora puede corregir, puede enseñar, puede guiar a un alumno, porque todos estos sistemas preventivos han ocasionado que la mayoría de las cuestiones formativas ahora se vean solamente por el lado del proteccionismo y no tanto en esta formación de disciplina. Creo que este es un ambiente que a todos nos ha tocado vivir, el cambio de pedagogía, también una crisis grave que tenemos en México de los cambios culturales. Quizá el maestro Francisco nos podrá ilustrar en un momento más sobre esto, pero sabemos que a veces cada presidente que va entrando quiere hacer una propia reforma educativa, y lo cierto es que México cada vez va peor en este ámbito. Lamentablemente, o para fortuna de algunos, este ámbito educativo, cuando no se sustenta bien, cuando no se va trabajando desde las bases, comenzamos a crear personas poco racionales que solamente se dedican a un proceso sistemático, que no emprenden, que no logran grandes características, que no desarrollan esta parte de ser pensantes, porque están acostumbrados a seguir a lo mejor algún método, una tendencia natural. A mí se me hacía muy curioso, y quiero compartir con esto un pequeño aspecto de la realidad, cómo las personas que llamamos de antes, nuestros abuelitos, nuestros tíos, bisabuelos, tenían menos años de educación, pero tenían más preparación. Y había personas en este sentido más sabias y más congruentes con su vida. ¿Qué es lo que pasaba? ¿Cuál era la diferencia radical que había entonces en este escenario? Que la formación precisamente no solo implicaba a la escuela, sino que la información
también venía desde la casa junto con su formación necesaria. Este aspecto a veces importante que nosotros hemos olvidado, vamos creando como una separación entre lo que se enseña en la escuela y lo que enseñamos en casa. Y obviamente la responsabilidad no puede ser de uno y de otro. Mientras esta responsabilidad se vaya echando hacia un lado, se vaya desvirtuando en diferentes maneras, vamos a generar nuevos escenarios donde las personas pueden encontrar puntos débiles también para evitar. Todo esto aunado quizá al nuevo despunte de tecnología, a la gran carrera que estamos llevando en esta cuestión tecnológica, cibernética, y también, ¿por qué no decirlo?, a la gran necesidad que tenemos ahora de una perspectiva más clara de las situaciones racionales, de un concepto crítico de las cosas y también de la discriminación o conformación de la información que recibimos, pues lleva a las personas, a los alumnos, a los mismos compañeros docentes a generar un paradigma incierto en muchas situaciones. Sabemos que si bien no es sencilla la tarea docente, ahora con tantas expectativas y realidades, pero también con tantas complicaciones, podemos tener un mundo de información a la mano, pero muy poca flexibilidad y muy poca sentido de adaptación para la formación. Creo que esta es una gran diferencia que nos reta a todos desde el aspecto educativo y que nos tiene que seguir motivando a encontrar precisamente esos espacios en donde la cuestión de la violencia, en donde la cuestión del abuso se ha metido cada vez más y sale de nuestras manos precisamente por las diferentes estructuras de organización que tiene. Este es de manera breve un panorama muy general y desde mi muy particular punto de vista sobre la educación. Y me gustaría que pasáramos al segundo aspecto, que nos presentara un poco la realidad que vivimos en nuestras comunidades en México acerca de la legislación o del Estado. Maestro Francisco. Bueno, voy a hacer eco en algunos momentos de lo que tú has señalado. Por principio, tenemos una institución en el Estado mexicano responsable de la educación, la Secretaría de Educación Pública, que yo no estoy tan seguro si es el nombre que mejor la describa o deberíamos llamarle Secretaría de Instrucción Pública, ¿verdad? Porque la educación es mucho más que la instrucción. Cuando tú señalabas de esas personas que hace unas décadas en México tenían pocas horas en el aula, pero eran muy educadas, es precisamente porque se entiende la diferencia, ¿verdad? De educar y de instruir. Realmente hay una educación formal, una educación no formal, y a mí me parece que mucho ayudaría que las leyes garantizaran que efectivamente lo que imparte el Estado sea educación, no solamente instrucción, sino también educación. Hace algunos años se quitó de la currícula el civismo, que era una materia que al menos hasta los 80s se llevaba y pues ahí te decían cuáles eran las normas para vivir en armonía, ahí te decían cómo tenías que comportarte como un buen ciudadano para que tú colaboraras, ¿verdad? Para promover un ambiente de paz, un ambiente de justicia, un ambiente de armonía. Pues me parece que aquí también hace falta que el Estado se cerciore de que se creen las necesarias sinergias entre los distintos actores de la educación, ¿verdad? Familia para empezar, empresa, la escuela, la iglesia, empresarios y todos los actores sociales, ¿verdad? Que colaboran en el tema de la educación. Ahorita dije familia y la pandemia ha venido a desvelar algo que ya sabíamos. Hay mucha violencia hacia adentro de la familia, hay mucha violencia intrafamiliar
Digo que ya lo sabíamos porque los legisladores en varios estados han estado tipificando como delito la violencia intrafamiliar, ¿verdad? Y han establecido algunos mecanismos legales para proteger a las personas más vulnerables, mujeres, niños, de esta violencia. Y bueno, ha habido esfuerzos del Estado, esfuerzos de los legisladores en concreto por proteger a los más vulnerables y por erradicar la violencia, por erradicar la discriminación. La pandemia aumentó muchísimo las denuncias de violencia intrafamiliar y a mí me parece que lo que pasa en el hogar, que es a nivel micro, explica lo que estamos viviendo a nivel macro en México. Yo creo que valdría la pena cuestionarnos si vivimos en paz en México, ¿verdad? O si la paz que tenemos en México es justa. A mí me parece que la violencia nos ha robado la paz. Los que hemos sido víctimas, por ejemplo, de un robo en nuestros hogares, más allá de las cosas materiales que a veces se llevan la paz del alma, se llevan nuestra tranquilidad, se llevan lo que nos da alguna seguridad para vivir, que es nuestro espacio sagrado de nuestro hogar. Pero lo mismo podemos decir de las calles, lo mismo podemos decir de las ciudades, de las carreteras, de los espacios públicos por los que tendríamos que transitar con toda seguridad. Yo veo por parte del Estado, al menos en el poder legislativo, un esfuerzo para que las leyes nos permitan vivir en paz. Me parece que las leyes promueven la justicia. Sin embargo, aquí habría que cuestionar qué tan eficaz es nuestro sistema jurídico, porque aunque han creado leyes nuevas tipificando como delito la violencia intrafamiliar, eso no ha disminuido la violencia. Y es que la eficacia del sistema jurídico no depende del número de normas, sino de la seguridad que tenga el ciudadano de que las normas se van a cumplir. Por eso decía en un principio que había que valorar algunas estructuras de Estado, ¿verdad? El legislador da las leyes y hay un poder ejecutivo que tiene que hacerlas cumplir. Y me parece que el grave problema que tenemos en México es que en los ciudadanos, en la inmensa mayoría de ciudadanos, existe la certeza de que no va a pasar nada si violamos las leyes. Se aumentan las penas por delitos de homicidio, de delincuencia organizada, de secuestro, y eso no disminuye las tasas de criminalidad, porque son pocas las denuncias que se presentan y son pocas las que se reciben y terminan en una sentencia. Entonces tenemos un sistema jurídico que no funciona, un sistema de impartición de justicia, quiero decir, ¿verdad? En el que no se le tiene confianza. Entonces me parece que, digo, me influye un poquito haber comenzado con el tema de la educación, porque si existe la panacea, ahí está, ¿verdad? Ahí está. Yo creo, coincido contigo, que el sistema escolar en México tiende a personas que no cuestionen. Me parece que no fomenta el espíritu crítico, me parece que no fomenta el conocimiento o la inquietud por el conocimiento, ¿verdad? El mismo examen de memoria que le aplican al niño de los Altos de Chiapas en tercero de primaria es el examen que le aplican al niño de los Altos de Jalisco, ¿verdad? Y es repetir, es memorizar. Yo sí creo que para salir de este ambiente violento, para transformar esta cultura violenta en la que estamos inmersos, sí creo que hace falta que el Estado asuma con responsabilidad su tarea. Pero no creo que sea solamente responsabilidad del Estado. Me parece que los hijos, ¿verdad? Los padres de familia, quiero decir, perdón, los padres de familia tenemos una grave obligación en el tema
de la educación de nuestros hijos. Y aquí por educación entiendo sacar lo mejor de ellos, ¿verdad? Que tengamos claro que son personas, que tengamos claro lo que implica el proceso, el camino educativo, y que le demos al Estado, que los papás nos preocupemos por darle al Estado ciudadanos que sepan vivir en armonía, ciudadanos que sean responsables de las normas, ciudadanos que sean responsables y respetuosos con las personas. Ahora que se insiste en no tener hijos, porque somos muchos, yo creo que el problema no es que somos muchos, el problema es que no estamos educando, ¿verdad? Entonces, por más esfuerzo del Estado, si no se crean mecanismos para que todos los actores sociales colaboremos en la construcción de la paz, me parece que no vamos a salir. Sí se requieren leyes que promuevan la paz y la justicia y me parece que las tenemos. Sí se requiere un Estado que le dé certeza al ciudadano que la ley se va a cumplir y me parece que ahí es donde estamos fallando. Le agradezco mucho, maestro Francisco. Y como bien comentaba, esta construcción necesaria de la paz también parte desde todos los estratos sociales, pero la diferencia entre educar e instruir, pues también deberá de ser fundamental. Recuerdo que en 2010, con esta exhortación pastoral que los obispos de México publicaron, que en Cristo nuestra paz, México tenga vida digna, hablaban precisamente de esta misión que tenemos todos de construir y comprometernos para construir juntos la paz, una sociedad más justa. Y pues los obispos hacían un llamamiento precisamente a eso, a que todos los mexicanos de manera personal y comunitaria, organizados, pues asumiéramos nuestros derechos y nuestros deberes en la tarea de construir la paz todos los días, una vida digna para todo el pueblo desde los diferentes aspectos, haciendo valer las leyes, pero también ejecutando de manera correcta una integridad de vida en esta situación. Muchas gracias, maestro Francisco, por este contexto, esta realidad que nos ha presentado. Ahora le damos el uso de la voz al padre Sergio Abel, que nos va a hablar acerca de la realidad en la cuestión de la comunicación. Sí, muchas gracias. Haciendo un poquito eco ya de lo que estaba mencionando el licenciado y también tú me llegó mucho la frase esta de que no es más limpio el que el más barre, sino que quien menos basura tira, ¿no? Entonces, no vamos a tener un mejor estado o un estado más justo, una sociedad, una cultura más justa en cuanto haya o más cárceles o más policía o mejores leyes o más estrictas, sino en cuanto menos acciones de penalizaciones cometamos, ¿verdad? Porque la justicia, claro, o sea, los ámbitos legales para que sean eficientes, lo que buscan en el fondo es incentivar que las personas tengan buenos actos y que vivamos en concordia. Entonces buscan que las personas a lo mejor desde ese punto de vista represivo te las pienses dos veces para cometer un delito, pero que desde antes mejor ni pensaran en eso, ¿no? Entonces, muy bien como tú fundamentas la educación, que tiene que ser, como bien dicen, mucho más que una instrucción, sino como una convicción de vida. Por eso sí, nuestros abuelos, hasta sin saber leer y escribir, tenían un fuerte sentido de la justicia. Y creo que es lo que ahorita se nos está esfumando un tanto con esta especie de cultura líquida, donde la verdad es una cuestión de votos, no de una cuestión muy concreta, objetiva, ¿no? Sino que pues todo se basa, no sé, en opiniones, donde el hecho de quererle dar voz a todos los actores de la sociedad, que me parece bien, pero que se les da no en la medida a lo mejor de la verdad, sino no sé, de una cuestión a veces hasta de moda, a veces de democracia, que digamos la verdad no es democrática, es otro de los puntos. Entonces, en cuestión de comunicación, estamos cayendo en algunas de las trampas. Las trampas sería, por ejemplo, libertad de expresión. Y hasta qué punto la libertad de expresión tiene sus límites para decir lo que me dé la gana o expresarme. Por ejemplo, en algunas de las marchas que tenemos en la Ciudad de México, que
enarbolando el estandarte de la libertad de expresión, destruyen patrimonios culturales. Y alguien dice, ¿por qué no me dejan expresar, no? O hasta qué punto también la libertad de expresión de una minoría se tendría que imponer como norma para una mayoría. Y es lo que está pasando pues con muchos de estos movimientos feministas, que me parece bien la defensa de la mujer y reconocerle en todo su esplendor, pero los extremos en cuestión de feminismo en detrimento de los otros actores de la sociedad, pues que a un hombre, bueno, en unos términos feministas se le condena a un hombre por el hecho de ser hombre, ¿no? Y los extremos son en las manifestaciones de estas marchas donde iba cruzando un señor y por el hecho de estar en el momento, pues no equivocado, porque ¿cómo va a ser que un hombre iba a su trabajo y va a ser equivocado el momento y el lugar? Bueno, pues le agreden simplemente por el hecho de ser hombre presente en una marcha feminista. Bueno, esos extremos. Creo que es como lo que mencionaban también un poquito, esto de la ley del péndulo, donde para ir encontrando la verdad y el centro a veces cometemos muchos errores, a veces de omisión y a veces de exageración. Hoy estamos en la exageración de la comunicación. Las nuevas tecnologías, los medios, el abaratamiento de poder adquirir estos dispositivos para comunicar, de que hoy en día es relativamente fácil, hasta gratis, que alguien pueda hacer un video, subirlo a internet y hacerse de un gran foro de seguidores, a veces de maneras muy chapuceras, diría yo, porque dando respuestas ambiguas en temas controvertidos puedes buscarte la cantidad de gente que tú quieras, y eso no quiere decir que el éxito en las redes sociales en cuestión de números realmente esté fundamentando realidades y verdades para una construcción de la realidad. Concretamente, estamos inundados de información, de tal manera que es complicado para los días de hoy el discernimiento de cuáles de todas esas notas que nos llegan son reales, son verdaderas, son objetivas, son constructivas. Ahora con la llegada de la pandemia descubrimos muchas de nuestras debilidades. Una de ellas es el poco criterio con el que estamos formados. Yo creo que a todos ustedes les llegaban por WhatsApp o por la red social que tengan, no sé, Instagram, Facebook, cantidad de noticias falsas. Y a mí de lo que más me sorprendía, encontrar inclusive en personas de un ámbito académico que fueron muy fáciles de persuadir por algunas de estas notas, ¿no? Yo en lo personal me dedicaba a ver las notas y a confrontar con periódicos, con autores, quién lo dice, pero es muy laborioso a veces llevar la contracorriente. Alguien que simplemente te dice, en internet salió, ¿qué? Así sea de los antivacunas, así sea de los conspiranoicos que le llaman, ¿no? Que todo es parte de una conspiración. Así sea de los negacionistas, bueno, hasta de los terraplanistas, ¿no? Que dicen que el mundo, en contra de todas las leyes físicas, la Tierra es plana y no redonda. Y dices, ¿cómo puede ser que en este momento en que tenemos mayor acceso a cantidad de información, que inclusive alguien pudiera, sin ir a una escuela, formarse técnica y científicamente tantísimos campos del saber, es cuando a veces nos sentimos más perdidos? Es uno de los retos, pues, la cantidad de información, aprender a discernirla, aprender a manejarla y a utilizarla en bien, porque esta ley del péndulo nos estaba metiendo realmente en un torbellino que algunos terminan por lo contrario. En lugar de informarse, terminan más desinformados. En lugar de formarse criterios acerca de la verdad, terminan perdidos sin veleta, que a tal punto que algunos mejor se desconectan. Qué curioso, ¿no? Se desconectan de la realidad, se inventan formas acomodadas, placenteras de evadir la realidad. Entre eso, la diversión. No me extraña hoy que una de las redes sociales con más éxito sea la del TikTok, donde la información es efímera. Desde 5 segundos puedes hacer una publicación viral, hasta máximo, no sé, 3 minutos, no sé cuánto es lo que te permite ahora, hablando de las cosas más futiles, inservibles del mundo, y tener millones de seguidores. ¿Por qué? Pues es una especie de evasión. Y la ironía es de que pues no nos podemos ir hacia atrás, no podemos dar marcha hacia atrás en cuestión de la comunicación,
No va a suceder que en el futuro usemos menos el Internet. No va a ocurrir que tengamos ganas, bueno, pues en cuestión de tecnología, de usarla menos. Hoy en día es hasta un experimento social que alguien quiera vivir sin energía eléctrica, por ejemplo, porque todo nos está obligando, quieras o no, a utilizar los medios, la tecnología y las nuevas comunicaciones. La experiencia de los que pues teníamos 3 pesos en el banco y podías ir a hablar con una persona para tratar, depositar, hacer retiros, o por decir algún ejemplo, ¿no? Y que hoy en día te dicen, no puedes pasar a caja, tienes que hacerlo todo desde un cajero automático. Para algunos nos presenta cierta comodidad si más o menos estás familiarizado con eso, pero siempre te has de encontrar una persona que no sabe, un adulto que no entiende, alguien que ya se siente desfasado porque la carrera comunicativa va mucho más veloz de lo que alcanzamos a asimilar. Y eso es de los retos. No solamente va más acelerada de lo que podemos alcanzar en cuestión de aprender a usar la tecnología en cuestión de botones y aparatos, sino va demasiado acelerada en lo que alcanzamos a asimilar lo que está provocando. Creo que esos son de los grandes retos, así como la Biblia y la Sagrada Escritura, la verdad nos hará libres. El conocimiento de la verdad hoy se está complicando, ¿no? Entonces esas son las nuevas esclavitudes, las esclavitudes desde la casa, voluntarias, de perderte y de no tener la capacidad de discernimiento. Ahí está nuestro reto. Creo que como personas de la iglesia estamos llamados nuevamente a ser esa luz que brilla en la oscuridad, a no rechazar o a no salirnos de todo esto que está sucediendo, sino aprenderlo, manejarlo, utilizarlo y ser aquí otra vez sal de la tierra, ¿verdad? El que va dando sentido y sabor a lo que hacemos y el que va iluminando en estos océanos de muchos datos inconexos, pero que nos toque irlos embonando y dándoles un sentido. El reto es para todos. Creo que son oportunidades nuevas. Nadie estábamos preparados. La epidemia aceleró esto como 10, 20 o 30 años, pero pues tenemos que tomarlos de buena manera, instruyéndonos, instruyendo y utilizándolos lo mejor que podamos. Muchas gracias, padre. Gracias por esta introducción. Y sí, precisamente ahorita que mencionaba acerca de esta modernidad líquida, se me hace muy interesante esta crítica que hace Zygmunt Bauman precisamente acerca de la cultura líquida, de cómo dice él que existen cambios reales y ante la posibilidad de un cambio real, las personas pueden reaccionar de dos maneras: o lanzarse favorablemente a sentirse más independientes, más rectores de su propio destino, pero también quienes se autoconservan, se guardan ante un miedo y circunstancias y no pueden controlarlas y tienen dos caminos: esconderse o morir y evadir. Estas dos grandes incertidumbres que creo que también vienen muy conectadas acerca de diferentes situaciones, porque dentro de algunos años, esto que nosotros quisimos romper de la modernidad y dar paso a la posmodernidad o a la hipermodernidad, también nos traerá otra nueva época de cambio, si no es que ya la trajo, donde nosotros tendremos que definir ante estos cambios reales cómo vamos a actuar con la información o desinformación. Y precisamente siento que uno de los factores comunes entre las tres realidades que hemos presentado es esta distancia que se está haciendo entre las diferentes partes de la sociedad, esta polarización de los bienes. Cuando vas a tener a un niño de 3 años que maneja perfectamente un teléfono, pero a una persona de 70 años que no sabe utilizarlo. Y entonces están en dos polos distintos. O como nos decía el maestro Francisco, un niño rezagado totalmente en educación y personas que pueden tener a la mano toda la información necesaria y quizá toda la formación en diferentes aspectos. Entonces, vamos pintando la vida entre bien y mal. La ley entre favorable o no favorable, entre la que se cumple y la que no se cumple, entre la pena o el castigo y las cosas bien hechas. Entonces, siento que seccionamos y cada vez estamos abriendo un poco más este panorama, y que es precisamente, o al menos lo creo yo, lo que nos trae a esta pregunta interesante: ¿cómo nosotros precisamente podremos promover espacios de justicia y de paz? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer ante este panorama que hemos presentado para que desde las diferentes instancias
ya sea la tecnología, ya sea esta situación de la educación, ya sea desde el ámbito legislativo, o del Estado, ¿cómo podremos aportar, o promover nuevos espacios de justicia y de paz? Para comenzar este espacio, pues vamos a hablar sobre la realidad individual y comunitaria que estamos viviendo ante el Internet y las redes sociales. Padre, le cedemos la palabra, por favor. Sí, definitivamente la comunicación tiene un papel primordial en los tiempos que estamos viviendo. Alvin Toffler ya hablaba desde hace un tiempo, este escritor, de la doctrina del shock, ¿verdad? Este fenómeno donde decía que el hecho de que una parte de la sociedad vaya avanzando muy rápido y el otro muy lento, la separación cada vez va a ser mayor, de tal manera que los que van muy avanzados puedan desconocer a los que van muy atrás, o los que van muy atrás sentirse ajenos a los que están muy adelante. Entonces eso ocasiona una ruptura, un shock. Eh, y para esto, bueno, lo primero son los valores, nos van a rescatar siempre la solidaridad, ¿no? El que es solidario, que tiene muchas más capacidades comunicativas, económicas, en cuestiones de aparatos, que se solidarice con el que menos tiene. Por eso, en esta cuestión de la pandemia, no se va a superar la pandemia mientras los países no se solidaricen, el que tiene más poder adquisitivo con el que tiene menos, porque vamos en el mismo barco. Mientras haya países que no tengan, hablando de la cuestión del virus, vacunas suficientes, va a seguir habiendo brotes con posibilidad de mutaciones en las variantes que después vuelven a dar otra subida, por decirlo así, que a veces hablamos del país del norte y sur, y vuelven a dar otra llegada a los países, inclusive que ya tenían a su gente vacunada. Entonces, o nos salvamos todos o nos ahogamos todos. Entonces, la cuestión solidaria de los que van más avanzados con los que menos van un poquito más atrás será un punto clave. También la cuestión de la comunicación influye muchísimo para la extinción de los rumores, de las falsas comunicaciones, de la zozobra o de la incertidumbre. Cuando tú estás bien informado y comunicado acerca de algo, es más fácil que tomes decisiones correctas y sinceras acerca de tu propia vida, de cómo entender la realidad, de tu participación en la sociedad. Entonces, siempre tendremos que ver, hacer buenos discernidores, no sé cómo se dice la palabra, discernir de la mejor manera la cuestión de la verdad. Otra vez yo me agarro esta frase, ¿verdad? La verdad nos hará libres, entonces hay que tener criterios para conocer con objetividad esta verdad, proclamarla y llevarla hacia adelante. La mejor manera lo contrario, la mejor manera de manipular a una persona será exactamente lo contrario, o darle una cantidad de información desbordante que la persona se sature y no sepa discernir, ocultándole la verdad y quitándole el acceso pues a la comunicación. Por eso, malamente, muchas de las técnicas de manipulación de las personas simplemente están en dejarlas incomunicadas. Por lo tanto, hay que usar la comunicación, hay que usar estos nuevos medios, hay que tener participación con criterios reales, y más cuando somos personas que tenemos cierto liderazgo en cuestión de las opiniones, ayudar a los que menos criterios tienen. Y no me refiero pues que sean cortos de mente, sino que a lo mejor han tenido menos acceso a la cuestión informativa, a la cuestión científica, a la cuestión de medios. Creo que este es uno de los papeles fundamentales que está teniendo la Iglesia Católica en estos momentos como líderes de opinión. En las noticias podrán decir muchísimas cosas, pero cuando un sacerdote afirma o niega algo, tiene mucho más peso que muchas horas de transmisiones de los noticieros. Por lo tanto, una de las grandes responsabilidades es que los que tenemos algún liderazgo en la comunicación, tengamos una muy buena formación, nos demos tiempo extra, aparte de nuestras labores, de confrontar las noticias que llegan, de investigarlas, de meternos en campos que muy probablemente no somos especialistas, pero de consultar a especialistas que sí los dominan. Obviamente no tenemos ni podemos ser todólogos, pero sí podemos ser ese vínculo entre las diferentes partes. Por ejemplo, lo pensaba, yo no sé mucho de leyes y ahora con la promoción de la despenalización del aborto, que más bien parecía promoción para abortar, ¿no?
Lo que sí puede hacer en cuestión de comunicación es abrir como este tipo de foros donde invite a una persona que conozca con unos criterios bien formados, que va a hablar a las personas con el sustento de la plataforma de la autoridad eclesial. Es decir, no tengo yo por qué saber todas las leyes, pero sí tengo la responsabilidad de ayudar a las personas bajo mi cargo a que se informen de la mejor manera. No tengo tiempo para ser científico e investigar las cuestiones, no sé, del virus, de las vacunas y de todo esto, pero sí conozco personas que lo pueden hacer. Probablemente aquí está de las grandes claves de los tiempos de hoy: ser vínculos, ser conexiones, promover cuestiones de solidaridad, invitar a este tipo de foros, tener una capacidad analítica de uno mismo en la medida de sus posibilidades, y para lo que no alcanza uno, abrir foros para quien sabe más que uno. Tenemos pues desde la comunicación una gran responsabilidad y una gran oportunidad, no solamente verlo como amenaza o como carga, sino también como un espacio donde no tenemos que dejar el protagonismo a la deriva, sino que también debemos de ser, junto pues con los que tienen, pues diría el Papa, almas de buena voluntad, no solamente creyentes, sino aquellos que estemos convencidos de que juntos tenemos la obligación de construir una sociedad mejor, obvio, como el tema, que viva en paz, en concordia, construyendo justicia y paz. Bien, muchas gracias, padre. Creo que es importante comentar esta relación que debe de existir precisamente como estas conexiones, estos puentes. Nosotros aquí en la diócesis de San Juan de los Lagos hemos trabajado en algunos momentos acerca de la transversalidad. Y es curioso este tema, cómo cada vez más necesitamos precisamente ese pensamiento, esa estructura que antes se tenía, de que la persona sí quizá debe de conocer de muchos temas y saber de todo, pero especializarse en alguno. Y entonces encontrábamos dos tipos de personas: los grandes autores, por ejemplo, del Renacimiento, que eran pintores, que eran escultores, que eran filósofos, que eran ingenieros, que eran grandes arquitectos también. Pero también encontramos como otra redacción de la historia donde nos dice que el zapatero solamente se dedicaba a sus zapatos, que el carpintero solamente era la familia de los carpinteros, que los canteros solamente era la familia de los canteros. Y ahora siento que precisamente en esa cuestión de la comunicación estamos ante esa incógnita. ¿Tendremos que ser personas que sepamos de todo o tendremos que ser personas que promuevan este espíritu de especialización, de individualidad? Creo que ahí hay una pregunta interesante hacia dónde va avanzando esta cuestión de la comunicación o hacia dónde nos está arrojando, porque el otro día se me hacía muy curioso que yo llegué con mis alumnos a una clase y algo estábamos platicando sobre la recreación del Imperio Romano en las diferentes esculturas, sobre la creación del arco, y uno de los compañeros que estaba exponiendo hizo un dato interesante acerca del origen del arco en la cultura romana. Y otro levanta la mano y lo corrige y le dice: no, estás en un error. El arco que tú estás mencionando viene de los etruscos. Entonces todos admirados voltearon con el de wow, qué mucho sabe. Y dice: ¿a quién dice en Google? Entonces, qué curioso es que el acercamiento a esta información sí quizá nos da la pericia o la experiencia de conocer muchas cosas, pero ahora un dato tan relevante como lo tienen tantos especialistas quizá no se entienda del todo, y aunque tiene el dato preciso de dónde salieron los arcos, su fuente de referencia lo dice Google. Es decir, no lo dice tal académico, no es tal estudio, sino que basta con que lo diga Internet para considerarse como verdad. Entonces, vamos a generar como un aspecto interesante, una lucha entre los diferentes poderes de la información o del que todos digan, y también quien tenga la capacidad de seguidores para que escuchen su mensaje. Dentro de esto vamos a dar ahora un pequeño acercamiento de cuáles son los escenarios en los que la educación puede asistir o estar dando algunos resultados. Bien, si nosotros vemos un pequeño programa,
tendremos que aproximadamente de 2016 a 2017, el último acercamiento que se hizo previo a la pandemia, teníamos 30 millones de alumnos en México, 1,5 millones de docentes, y estaban instalados en aproximadamente 250,000 planteles. Y hay algo curioso, para el ciclo escolar 2020-2021 se inscribieron 32,9 millones de personas según datos del INEGI, es decir, el 60,6% de la población de 3 a 29 años, pero por motivos del COVID o por falta de dinero o por recursos, dejaron la escuela 5,2 millones de personas, 9,6% del total de las personas de 3 a 9 años en el ciclo escolar. Es decir, teníamos un periodo de recesión escolar o de, ¿cómo le llamamos en el aspecto educativo? Como de esta, pues sí, de deserción de alumnos, de aproximadamente 1 de cada 6 alumnos. Esta era una cifra preocupante en muchos sentidos, porque estábamos hablando que casi el 15% de todos los alumnos que estaban inscritos para el ciclo 2020-2021 tuvieron que dejar por diferentes aspectos la educación. Y como lo decía el padre, precisamente la pandemia nos avanzó tanto que a veces los modelajes cambiaron. Y ahora viene otra parte interesante que decía el maestro Francisco. Chin, nos toca aprender en familia. Nos toca tomar clases en línea en la casa. Y fue toda una revolución. Yo recuerdo que había mamás que llegaban con nosotros desesperadas y decían, por favor, ya dígales que vuelvan porque ya no los tolero en la casa. O también me tocó incluso en algún otro momento que se me hacía muy divertido. Yo iba caminando por la calle y ayer precisamente me pasó eso cuando estaba saliendo de misa y me dijo, oiga, usted es fulanito de tal, usted es el maestro. Sí, yo soy. Ah, yo lo veía en las clases de mi hijo. Entonces, se me hacía muy curioso cómo llegaba alguna persona que tú no conoces, que llegue y se acerca y decía, ah, sí, yo lo escuchaba todos los días en la mañana. O mamás que nos decían, no, nosotros nos aventamos su clase. Pero también tú tenías un acercamiento a la vida familiar de los alumnos. Cuando el alumno por algo no apagaba su micrófono, o ya sabías quién sí desayunaba a cierta hora y estaban preparados en casa, quién se quedaban solos con la abuelita, con el primo, con la tía, con la vecina a tomar las clases en línea, o quién también definitivamente con su cámara apagada, pues seguían dormidos otro rato sin ninguna supervisión familiar. Es interesante entonces cómo la educación también tiene que proponer y promover verdaderamente esta educación para la paz, una educación que parte desde la familia, una educación que se tiene que reforzar en la escuela, pero al final una educación que se tiene que vivir de manera íntegra y personal. El uso de las tecnologías de la información y también de esos pequeños espacios que la ley o la norma deja vacíos, va a tener que ser al final una verdadera formación integral y personal, porque terminando la familia, terminando la escuela, encerrándonos ya en nuestro cuarto, nos encontramos con la verdadera realidad, con la verdadera identidad de quiénes somos, qué es lo que hemos aprendido. Y creo que la justicia o la educación para la paz no se puede promover solamente de verdad con materiales, apoyos en las cuestiones técnicas. Se debe de aprender de la misma humanidad, que estamos de nuevo con el dilema, si el ser humano tiene que ser trabajando en sinergia y transversalidad o tiene que ser aquellos grandes enciclopédicos que conocían de todos los temas, que abarcaban todo, que gracias al fácil acceso de la información, ahora un alumno puede corregir precisamente un dato histórico, pero que quizá no tenga la capacidad de saber cuál es la fuente de ese dato. Entonces, educación se presentará ante un contexto muy importante y siento yo que no sé, hemos generalizado de tal modo la educación que pensamos que se puede determinar solamente a lo que el maestro enseña en el aula. Incluso si a nosotros nos dicen educación, rápido nos viene a la mente el maestro en la escuela con los alumnos. Pero ¿qué es de la educación personal?
de la educación para la paz, de la educación en la casa, de la educación en las redes sociales. Hemos tenido también un cambio interesante que hemos pasado de ser productores y receptores de un mensaje, como antes se explicaba en la teoría de la comunicación, a prosumidores. Es decir, ahora somos consumidores y productores del mismo mensaje. Y se me hacía también muy curioso, igual el maestro Francisco me podrá corregir en este sentido, cómo hay una normativa que salió desde el 95 para los videojuegos en los diferentes municipios. Yo investigando el otro día encontré que hay una normativa para los videojuegos aquí en la ciudad de Tepatitlán. Y yo decía, qué curioso, ya cambió el concepto de videojuego, definitivamente. Pero esa normativa se sigue aplicando también para los videojuegos que están en casa o a lo que nosotros ahora llamamos videojuegos. Y era precisamente una diferencia radical en el término. Una, obviamente, por los videojuegos públicos, otra por los videojuegos ahora que cualquiera con este fácil acceso a ellos podremos tener en casa, pero que generaba una cierta inconformidad con la manera y el uso que antes estaba regulado sobre los videojuegos. Me era muy curioso también ver algunos documentos de cómo en Francia estaba regulado las horas de cine, de cómo se decían, solamente de tal hora a tal hora y ciertas cantidades podrá presentarse cine. Ahora, podemos tener 24 horas Netflix y pues va a ser lo más común y usual para muchos. Pero también subrayando este sentido de vinculación con la erradicación de los diferentes aspectos como la pobreza, la injusticia, de estas transformaciones que se han hecho en diferentes lugares, la educación tiene que proveer también de una transformación pacífica de los conflictos, de un intercambio cultural, de una promoción y amor por la paz, de gente trabajadora que siembren de verdad la paz y una cultura que cada vez va más en contra quizá de eso por promover una individualidad y una falta de respeto quizá a muchas situaciones. Hemos cambiado quizás sí de paradigmas, pero también tenemos que tener cuidado en qué punto la educación se ha centralizado solamente en una manera de conocer y también hasta qué motivo nosotros podremos aportar y relacionarnos precisamente dentro del ámbito general, específico, dentro de los ámbitos incluso especializados. El otro día estaba viendo que había una carrera que se llama diferenciación, confección y actualización de software de primer grado para teléfonos. Entonces, la especialización de diferenciar, de confeccionar y de administrar software de primer grado para teléfonos ya ahora es una materia que se puede ofrecer en alguna universidad. Entonces, vemos cómo una persona va a poder pasar 3 o 4 años especializándose en una parte de construcción de un teléfono y que quizá tendrá algunos aspectos para trabajar, cuando antes quizá la carrera se llamaba tecnología, o cuando antes quizá la carrera se llamaba psicología, o cuando la carrera se llamaba derecho. Bueno, mi hermana está estudiando derecho y precisamente decía, ¿derecho qué? ¿Penal? ¿Civil? ¿Qué parte de lo penal? ¿Qué parte de lo civil? ¿Qué parte de lo familiar? Si se van especificando en las diferentes ramas y quizá ahora pues es más necesario que nunca por la vasta información que tenemos, pero también cómo promover entonces espacios de justicia y de paz con una verdadera educación para la justicia y para la paz. Y esta educación que no solamente puede salir de las aulas ni salir de los temas en las parroquias, una educación que tiene que partir desde la propia persona, que tiene que comenzar en la familia y también, ¿por qué no decirlo? Una responsabilidad que es de todos porque es necesario movilizar a las personas para que no seamos simples espectadores de lo que creemos y presentan los medios de comunicación, sin ser reflexivos ni críticos, sin asumir responsabilidades para mejorar nuestro futuro, sino que verdaderamente podamos crear una humanidad que construya la paz, que vaya participando en los diferentes mecanismos, pero que también promueva esta seguridad, esta transformación, esta conformidad con lo que nosotros queremos tener de manera pacífica y que tenemos que ayudar a luchar contra las diferentes causas que no lo promueven. Y sobre todo, que
es imprescindible que lo hagamos juntos. Doctores, médicos, políticos, padres de familia, agentes de la pastoral, sacerdotes, que es esta cultura de paz que necesitamos vivir frente a los sistemas educativos, no puede quedarse en las aulas, tiene que llegar hasta los niños a través de diferentes proyectos, programas, para la educación y la paz, que al final terminarán obviamente en una considerable realidad, en un cambio, en una incisión precisamente de la enseñanza, en lo técnico, en lo material, en lo humano, en la formación de personas libres, críticas, que se fundamenten también en la verdad, en la justicia. Maestro Francisco, adelante, por favor. ¿Nos puede compartir cómo promover espacios de justicia y de paz desde los diferentes aspectos de la legislación y del Estado? Mira, yo creo que sí es importante que México defina de una vez por todas un sistema de educación pública, ¿no? Un proyecto educativo, porque efectivamente nosotros tenemos una constitución que data de 1917 y me atrevo pues a decir que queda muy poco del texto original, porque el texto constitucional se va reformando cada 6 años para que lo que el presidente en turno piense hacer se encuentre dentro de la Constitución. El artículo tercero constitucional pues ha sufrido algunas reformas, ¿verdad? Habla de una educación laica, de la ciencia, pues, que debe prevalecer en el sistema y demás. Pero la ley reglamentaria, me parece que ahí está el asunto, tendría que responder a un proyecto de nación, un proyecto educativo de nación. Y vemos que los libros de texto se convierten en botín de la clase dominante en turno. La formación de los maestros también toma un rostro distinto dependiendo quién está en el poder. Entonces no tenemos un proyecto educativo. La propia historia de México cambia, ¿verdad? Los héroes de la patria, los personajes importantes de la patria cambian dependiendo quién esté en el poder. Yo creo que por principio sí se requiere un proyecto educativo de México. Parafraseando a Guillermo Hurtado en su librito México sin sentido, ¿verdad? Se requiere un proyecto educativo que le dé sentido a México, un sistema educativo que promueva una filosofía de México, una filosofía de lo mexicano, un proyecto educativo que busque la formación de un ciudadano crítico, activo, corresponsable, propositivo. La propia Constitución tiene como obligación de los padres de familia la educación de los hijos y como obligatoria la educación básica, que es primaria, secundaria y la preparatoria, ¿verdad? Y el promedio de años de escuela en México es de segundo de secundaria, es el promedio. Entonces, también requerimos de leyes que garanticen que el niño, que el adolescente va a ir a la escuela, mecanismos que le garanticen a todos el acceso a la universidad. Ya sabemos nosotros que en el camino se quedan muchos niños que no terminan la primaria. Tú ya hablabas de la deserción. En el camino se quedan muchos niños en la secundaria, muchos niños de prepa, y de los 100 niños que comenzaron la escuela primaria, 1 o 2 tienen una carrera universitaria. Entonces también son pocas las personas que nos incorporamos a la sociedad del conocimiento. Entonces, este sistema escolar que le apueste a la formación de un ciudadano responsable, crítico, que cuestione, pero también de un ciudadano que sea respetuoso de la ley, respetuoso del conciudadano, respetuoso de las instituciones, un ciudadano que promueva la paz. El sexto plan diocesano de pastoral
en el tercer escenario del encuentro con Cristo Familia, ahí en la realidad nos dice que hay familias que han hecho del crimen organizado o del crimen su modus vivendi, ¿no? Su manera de vivir. ¿Verdad? Pues necesitamos nosotros instituciones de impartición de justicia que nos den la certeza de que quien viola la ley va a ser castigado. ¿Verdad? Necesitamos promover un Estado fuerte, y para eso, pues hay que cambiar muchas cosas en nuestras mentalidades, ¿verdad? A mí, cuando uno piensa en los legisladores, pues los legisladores, esta es mi opinión, no voltean a ver a los ciudadanos que los eligieron cuando van a promulgar una ley, voltean a ver al partido político que los puso ahí, porque los partidos políticos, lejos de ser promotores de la democracia, que es uno de sus imperativos constitucionales, son una agencia de colocación. Y el discurso de la oposición es el mismo, independientemente de quién esté en el gobierno. Entonces, tenemos políticos que en automático, cuando son oposición, en automático van en contra del gobierno. Pero entonces esta es la dinámica de todos los días, es la dinámica de siempre. Se supone que hay muchos legisladores con carreras universitarias, con muchos diplomas y muchas cosas de carácter académico, y veamos el discurso de la clase política, veamos las noticias, lo que nos pasan es una vergüenza, muchas veces una vergüenza. Lejos quedaron aquellos discursos del constituyente de 1857, ¿verdad? Francisco Zarco llevó la crónica de este congreso, y no, hombre, pues ahí hay, a los que nos gusta la literatura, ahí hay para ver algo muy interesante. Pero eso ya se quedó lejos, se ha quedado lejos. Entonces, si hay un sistema educativo que garantice la formación de la persona, pues me parece que las cosas pueden llegar a cambiar. Pero pues se necesita un humanismo, ¿verdad? Y más allá, se requiere de un humanismo cristiano. Si el Estado habla de una institución que se llama Secretaría de Educación Pública, pues habría que definir qué se entiende por educación, y se tendría que definir a quién se educa y para qué se educa. Estos puntos que acabo de enumerar los toma el documento que tú ya mencionabas de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Educar para una Nueva Sociedad. La Conferencia del Episcopado, la Unión Nacional de Padres de Familia, la Unión Nacional de Empresarios Mexicanos y la UPAEP. Después de ese documento, elaboraron un taller de padres de familia, Educar para una Nueva Sociedad, ¿verdad? Que no ha tenido eco, y es un material que tiene dos virtudes: es muy sencillo y es muy rico, porque tiene de trasfondo un humanismo, entiende qué es la educación, entiende a quién se educa, pero con un sistema escolar como el nuestro, que ha expulsado la filosofía, ¿sí? Hoy la filosofía en las prepas es materia opcional, hoy la ética es una materia opcional, porque no podemos hablar de lo universal, no podemos hablar de lo necesario, no podemos hablar de la dignidad de la persona o de la naturaleza humana, precisamente porque la dinámica es que el relativismo, el pragmatismo, el utilitarismo, el consumismo. Por eso el éxito de estas redes sociales que mencionaba el padre Abel, ¿verdad? O sea, nos movemos a nivel de opinión y hacemos opinable todo lo que no es opinable. Yo, la verdad, sí estoy muy preocupado por lo lejos que nos encontramos hoy en día de la paz. Los medios de comunicación nos dan noticias
que hacen parecer que ya perdimos la capacidad de asombro, porque un día nos asombró que habían matado a una persona, después ya no, nos asombró que mataron a 15, después ya no, nos asombró que encontraron una fosa clandestina, después el asombro fue que había 300 cuerpos, después que los cuelgan en el puente, después que hay linchamientos en algunos lugares y los medios de comunicación exaltando la justicia por su propia mano. A mí me ha llamado mucho la atención esta noticia de que exhumaron un cadáver de un niño chiquito y lo metieron a un penal. No está muy claro qué pasó ahí ni qué da, pero estamos perdiendo la capacidad de asombro. Estamos perdiendo la capacidad de asombro. Entonces requerimos de instituciones sólidas, requerimos de legisladores con compromiso con el ciudadano, de compromiso con la paz, de compromiso con la justicia, y que independientemente de quién presente una iniciativa que promueva estos valores, hay que apoyarla, y que independientemente de quién esté en el poder atentando contra estos valores, pues hay que señalarlo y hay que denunciarlo. Me parece que esto es muy importante. Y me parece, insisto, en la corresponsabilidad. Cuando algunas leyes se han dado para limitar la libertad de expresión, y aquí hay que decirla, ningún derecho es absoluto, ninguno, ni siquiera el derecho a la vida, y está el tema de la legítima defensa, ¿verdad? Ni siquiera la vida es un derecho absoluto. Y ahora encontramos en la televisión y en la radio y en los dispositivos móviles y en las redes sociales muchos contenidos que hacen apología del delito. Y en algunos estados, hace algunos años, se prohibieron los narcocorridos. Y mucha gente se enojó. ¿Dónde está la libertad? ¿Verdad? Y la televisión y las plataformas están llenas de narcoseries que hacen apología del delito. ¿Sí? Entonces, cuando al niño le hablan de un héroe de la patria, ese no le es atractivo. Le es atractivo el narcotraficante que está en la tele, ¿no? Es el que le parece atractivo. Habría que legislar porque ciertamente el internet y todo esto va mucho más adelante. El derecho siempre va atrás de la realidad, ¿no? Porque la realidad es fuente del derecho. Pero ahora son influencers. No sé si así se dice, ¿eh? Cuando ustedes dicen la gente de antes, yo estoy ahí, ¿eh? Hay muchos influencers que son narcotraficantes. La esposa del Chapo, ¿sí? La esposa del Chapo. Entonces, sí requerimos un sistema de educación sólido. Un proyecto de México, para México. Y que este proyecto se le invierte independientemente de quién esté en el poder. Pero necesitamos crear sinergias, ¿verdad? Si la Constitución nos impone a los padres de familia la obligación de la educación de nuestros hijos, bueno, que haya leyes reglamentarias que garanticen este derecho a los niños y que a un papá o a unos papás que no cumplen con esta tarea, pues intervenga el Estado. Pero nosotros en México somos de que dentro de la casa, eso nada más nosotros, ¿no? La violencia, los abusos de todo tipo que se dan en el seno de los hogares, pensamos que es cosa de nosotros. Y el Estado tiene que intervenir, el Estado tiene que entrar para promover la paz. Concluyo este momento con lo siguiente, ¿no? Ese taller de educación para padres, yo lo he trabajado varias veces con una experiencia muy feliz en Jesús María, donde el párroco convocó y tuvimos una asistencia de unas 160 personas durante 3 semanas todos los días. Una experiencia muy bonita, ¿no? Lo trabajé en el colegio con algunos grupos pequeños de padres de familia y ahorita mismo lo estamos ofreciendo, pero yo me da la sensación de que los papás de familia
no estamos interesados en formarnos, ¿verdad? Nos cuesta. Y nos cuesta porque nos come el trajín de la vida. Nos cuesta porque hay que trabajar y estamos cansados, tenemos muchos problemas. Pero aquí, pues me parece, ¿verdad? Que entonces algunos contenidos en la televisión, que algunos contenidos en redes, así cortitos como es la dinámica de los jóvenes de hoy, que promuevan valores, que promuevan cultura, que promuevan el respeto a las normas, porque insisto, me parece que si fuéramos respetuosos con las normas que tenemos, me parece que nos da para vivir en paz. Si fuéramos respetuosos del marco jurídico que tenemos, me parece que nos da para experimentar la justicia. Pero no hay un Estado que nos garantice la efectividad de las normas. No hay una sociedad que promueva el respeto a las normas y por desgracia hay familias que hacen del delito su forma de vivir. Muchas gracias, maestro Francisco. Y pues bien, con esta participación hemos concluido las dos primeras partes de nuestra conferencia acerca de la presentación de la realidad y también acerca de este momento de cómo nosotros podemos propiciar espacio de encuentro para la promoción de la justicia y la paz. Y bien, viene una pequeña dinámica interesante, quizá también para todos los que nos están viendo, con tantos temas que hemos tratado, podríamos decir, bueno, ¿y ahora qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer esta promoción? Ya hablamos de estos talleres, ya hablamos de esta realidad, ya hablamos de una educación para la paz. El Papa Francisco en la encíclica Fratelli Tutti, en el número 30, decía que en el mundo precisamente nosotros tenemos un sentimiento de pertenencia a una misma humanidad, pero que este sentimiento se estaba debilitando. Entonces, que el sueño de construir juntos esta cultura de justicia y de paz cada vez se estaba haciendo más lejos, cada vez se volvía parte, él lo dice, de una utopía de otras épocas, pero que imperaba entonces una indiferencia muy cómoda, fría, globalizada, que tenía una profunda desilusión en el fondo, que estábamos cansados, que estábamos engañados por ciertas cosas y que por lo tanto aquel gran sentimiento de ser todopoderosos para promover la justicia y la paz cada vez se estaba terminando más. Y cada vez el aislamiento, la cerrazón, los diferentes caminos para evadir la realidad iban haciéndose más y más y más complicados. Pero, y a propósito de esto, también el número 55, él dice que una de las razones por las cuales tenemos que seguir avanzando es la esperanza. Y él invitaba a la esperanza que nos hablaba de una realidad que no solamente estaba enraizada en lo profundo del ser humano, sino que también independientemente de las situaciones que cada quien viva o de las condiciones históricas a las que nos pudiéramos afrontar, nos hablaba de esa sed interna que el ser humano todavía tiene, de esa aspiración a lo grande, de ese anhelo de plenitud, de eso que llamaba San Agustín, esa llama ardiente que estaba dentro de él, de una vida lograda, de querer tocar lo grande, como escuchamos, por ejemplo, en el Evangelio del domingo sobre las bienaventuranzas, esa necesidad de verdad, de belleza, de justicia y de amor. Y bien, precisamente, estas seguridades pequeñas o grandes que no nos dejan avanzar, tienen que ser movidas por la esperanza de un mundo mejor. Y el Papa terminaba este número 55 con esa frase pequeña: caminemos en esperanza. Ahora vamos a hacer como una serie de preguntas, que podemos ir intercalando respuestas o haciendo breves comentarios a manera de conclusión para dar en estos 2-3 minutos que nos quedan de la conferencia algunas directrices, algunas tareas, algunas recomendaciones. Recordemos que quien esté viendo esta conferencia en algún momento podrán ser algunos agentes de pastoral que nos estén viendo gracias a este boletín de pastoral donde se publicará, algunas personas quizá de otras diócesis,
algunos hablantes de lengua hispana. ¿Qué nosotros podemos recomendar para seguir promoviendo la justicia y la paz? ¿Cómo podemos sumar esfuerzos? Y la primera pregunta dice, ¿cuál sería una manera de promover la justicia y la paz dentro de nuestras comunidades parroquiales? Bueno, Adelante, maestro. yo soy agente de pastoral laico. Padre Mata es agente pastoral clérigo. Aquí en mi parroquia participo, también en la diócesis, y bueno, hay muchas cosas, ¿verdad? La promoción de la doctrina social de la Iglesia, conocimiento, la reflexión respecto al magisterio eclesial, los cursos, los talleres sobre democracia, etcétera, 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 etcétera. Yo creo que en la parroquia podemos promover un profundo conocimiento de la doctrina social y eso nos daría bastante, ¿verdad? Con tristeza, pues vemos que a veces la doctrina social se limita a lo asistencial, que es necesario, ¿verdad? Pero hay que hacer mucho esfuerzo para que las personas sean sujetos activos de su propio desarrollo y de su desarrollo en todos los aspectos, ¿verdad? En todos los aspectos. Hay documentos actuales muy interesantes como uno de la Pontificia Comisión para América Latina del indispensable compromiso de los laicos en la vida pública, ¿no? Me parece que ese es algo para reflexionar. Tú mencionabas del Papa Francisco, Fratelli Tutti, y hay mucho magisterio, mucho magisterio. Tendríamos que, ojalá que en las parroquias asumiéramos muchos proyectos diocesanos. Me consta que a nivel del Consejo Diocesano de Pastoral, a través pues de la comisión correspondiente, se han presentado, por ejemplo, talleres de democracia, pero alguien nos tiene que bajar a la parroquia, ¿verdad? Hay muchos esfuerzos a nivel de la Iglesia Universal, a nivel de Iglesia Diocesana. Hay que bajarlo a la parroquia. Hay que trabajar en comunión. La iglesia es comunión. Si vivimos la comunión eclesial, no, ya le abonamos un montón a la justicia y a la paz, ¿verdad? Padre Mata señalaba las legislaciones estas favorables al aborto. Si nosotros, que somos iglesia, nos cercioramos de que ningún miembro de nuestra comunidad vaya o promueva el aborto, reducimos, yo creo que en un 80-90% los abortos. Hacer comunión en la iglesia es ya promover la paz y la justicia. Muy bien, gracias, maestro. Sí, Padre en este Sergio. término, todo esto que decía el maestro, y cosas muy concretas, proporcionar foros. En algunos, cuando está pues, en épocas electorales, tratando de respetar lo más que se pueda decentemente, porque a veces voy a decir algo muy atrevido, los políticos hacen cosas que hasta es difícil no criticarlos, porque lo que dicen cada cosa, ¿no? Pero bueno, proporcionando una serie de foros antes de elecciones en muchas parroquias o a nivel diocesano, se invita a todos los candidatos de todos los partidos en un foro lo más ecuánime posible para que expongan sus ideas, y se han logrado cosas muy interesantes donde los mismos candidatos en un ambiente un tanto eclesial, pero sin partidos y sin pintar de ningún color, muestran actitudes más de concordia que en ningún otro foro. Entonces, proporcionar esos espacios neutros para que los diferentes agentes que conforman la situación social tengan un encuentro. En muchos pueblos la mejor manera de difundir las acciones sociales, inclusive del gobierno, son por las plataformas eclesiales. Dile avisos parroquiales, diles la hojita parroquial, dile la recomendación del párroco. Entonces sabes que el líder de opinión de una parroquia te va a ayudar para que inclusive los programas sociales, ya sea de gobierno o de una empresa o de una institución, puedan realmente encarnarse en una sociedad en concreto. Últimamente a nivel diocesano
se está abogando mucho por el fomento de los barrios o de hacer iglesia no solamente en un templo despersonalizado, sino precisamente en la calle donde la gente vive, que se vaya haciendo pues le llamamos aquí la sectorización, que más bien es llevar a la iglesia a la vida real, ¿verdad? Entonces los temas, a veces las misas de los barrios, los ejercicios, a veces cosas tan simples como un rosario, que implica que las personas salgan de su casa y conozcan a los vecinos, porque en muchas ciudades y a veces hasta en comunidades pequeñas hay un desconocimiento del que vive al otro lado. Y eso puede ir propiciando entonces abrir estos foros, estos campos, estos aspectos de la comunicación. El sacerdote en la iglesia tiene más capacidad que a veces que muchas instituciones de traer, como decía, a especialistas, a dar conferencias, de bajar proyectos e inclusive de gobierno. No porque sea iglesia, no quiere decir que no vayas a tocar nada que suene a gobierno, al contrario, ¿no? Sumarnos a las buenas propuestas que hay. Puedo pensar en la cuestión social, aquellos que promueven, bueno, cosas muy simples, cuestiones de reciclaje, de limpieza, de vacunación, de jardines domésticos, de pequeños empresarios, de asociaciones, ¿cómo se llama? Cuando se juntan varias personas a compartir una situación económica, ¿no? De buscar Cooperativas. sí, tantísimas cosas, ¿no? Entonces, las acciones que desde una parroquia se pueden hacer para fomentar esta mentalidad de comunión, de solidaridad y de colaboración, híjole, nada más tienen la limitación de la creatividad, porque se puede hacer tanto y no se trata de inventarlos desde cero, muchos de estos aterrizarlos, combinarlos y adecuarlos, y chamba hay mucha. Sí, sí, y creo que también va a ser interesante, pues, que hace ratito se me hacía muy curioso como este ejemplo que daba el maestro Francisco, que decía que como una persona del sur del país, podía estar aprendiendo como el mismo tipo de mensaje de memoria de otras personas cuando quitamos como lo regional y pues toda la parte cultural que estamos viviendo. Creo que también así tienen que ser los mecanismos de participación, de promoción de la justicia y de paz en nuestros pueblos. Cada uno quizá deberá de venir adaptado a nuestras realidades parroquiales y también cada uno tendrá que promover distintos estratos sociales. Ponía un ejemplo una vez con mis alumnos en arquitectura, que es muy sencillo, pero que creo que ilustra mucho. Vino una persona de la Ciudad de México aquí a Tepatitlán hace como 15 años con un proyecto fabuloso. Él tenía una idea muy buena, tenía o estaba buscando una inversión multimillonaria para transformar las ciudades y él ofrecía unos pilotes que eran replicados de la Torre Latinoamericana que evitaban que durante un sismo estos edificios se cayeran y ofrecía una tecnología de punta para la creación de todos estos pilotes, una nueva manera de reconstruir, de transformar. Y una vez que había presentado todo el proyecto y que había hecho su gran esfuerzo de investigación, los que iban a invertir en su proyecto aquí en Tepa le dijeron, muy bien, muy bonito tu proyecto, está muy padre, pero aquí no tiembla. ¿Para qué lo queremos? Entonces creo que eso nos puede pasar también a nosotros en nuestras comunidades parroquiales, de que nos digan, oigan, muy bonita su conferencia, pero pues a nosotros que nos interesa. Creo que una de las dinámicas precisamente para resolver esto, para también promoverlo, es ver las realidades de nuestra parroquia y a partir de que nosotros veamos nuestras realidades de la parroquia, bajar precisamente, como decía el maestro Francisco, bajar del nivel diocesano, de los otros niveles, del magisterio de la iglesia, aquello que pueda dar soluciones a alguna situación concreta que estemos viviendo en nuestros sectores, en nuestros barrios, en nuestras parroquias. Eso por un lado, que sea adaptable, que sea medible, que pueda resolver alguna situación. Y la segunda, que también nosotros podamos entender que este trabajo de la paz es continuo, no puede resolverse en un día porque todos tomemos un curso y tengamos un certificado de vacunación. Tiene que hacerse todos los días, tiene que hacerse con un esfuerzo, como siempre.
No por tener mi certificado de que ya todos nos vacunamos, ya estamos todos listos, ya podemos pasar a tal lugar, quiere decir que el virus desaparece. Es parecido la justicia y la paz. No porque hayamos tomado quizá, todos hayamos visto esta interesante conferencia sobre justicia y paz, quiere decir que ya vamos a ser pacíficos o quiere decir que vamos a ser promotores de la justicia. Sí sembrará algo, pero creo que tenemos que reconocerlo como una tarea diaria. Es como aquella famosa dieta que se tiene que ir cuidando y siguiendo, no porque quieras bajar de peso, sino porque quieras hacer una alimentación saludable. Bien, y aquí viene la segunda pregunta. Hemos hablado también de la justicia y la paz y nos hace falta tocar un punto interesante. ¿Cuáles consideramos nosotros que son los grupos vulnerables o los grupos vulnerables afectados por la violencia o que les hace falta esta aspiración de justicia y paz en nuestra diócesis, en nuestras parroquias, en nuestras comunidades? ¿Cuáles creemos nosotros que son estos grupos a los que deberíamos de poner más atención? Pienso que todos los grupos tenemos algún tipo de vulnerabilidad. Porque empezaba pensando pues por los niños, los grupos que se están formando, todo este ámbito, ¿no? Pero también los adolescentes con todas las tentaciones que hay, con las propuestas de modas materialistas, etcétera. Pero también los adultos cada vez más se vuelven más vulnerables, la mentalidad del descarte, el desempleo, el sentirse tan ajenos a unas nuevas formas de vida y bueno, los ancianos, ¿no? Y cada uno de diferente manera. Hace poco platicaba con el párroco y me dice, en los últimos años ha habido suicidios en la ciudad, como ha habido aquí en San Juan de los Lagos, como ha habido en otros lugares. Yo le preguntaba, ¿y cuál ha sido como, si hay como un patrón para saber por dónde va la situación de perder a tal grado la esperanza de, pues en la vida, en la humanidad en sí mismo, que llegar a cortar con la existencia? Y se le hacía complicado responder en el sentido de que dice, mira, de los que han recurrido al suicidio ha habido de todos, desde niños, impresionante, ¿no? Contaba un niño como de unos 10 años, adolescentes, hasta ancianos, un señor de 78 años. Entonces, y también gente que vive aquí en la ciudad, como personas que viven en el campo, en las comunidades rurales. Es tan complicado pues el reto de esta realidad que daría para todo otro foro, pero eso, el extremo del suicidio pone muy álgido, el suicidio y el homicidio, en cuáles son los frentes más vulnerables, porque es el extremo, ¿no? Si lo ponemos también, habría que analizar todas las personas que caen tanto en cuadros de ansiedad como de depresión. Entonces ahí tendremos los grupos, como diré, de más emergencia. Y yo creo que todos los grupos sociales, no importa la cuestión de edad, de género, ni siquiera de, bueno, en este ámbito social o rural o de ciudad, todos estamos como necesitados. Es lo complicado del momento que vivimos hoy, ¿no? Que cada quien desde diferente frente, pero estamos todos necesitados de atenciones, de escucha. Y por eso, pues, otra vez, solamente en solidaridad, que mis fortalezas ayuden a tus debilidades y tus fortalezas a las mías. Pienso que otra vez será el camino. O nos salvamos todos o nadando no vamos a llegar a la orilla. Así es. Y a nivel micro, pues me parece que los más vulnerables son los niños, los adultos mayores y las mujeres, ¿verdad? Son las principales víctimas de la violencia intrafamiliar. Y si la mujer es pobre, pues más vulnerable, ¿verdad? Si es mujer, es pobre y es indígena, más vulnerable. Hay un librito de Elena Azaola que se llama El delito de ser mujer. Es un estudio antropológico sobre unas mujeres que estaban en la cárcel por el delito de homicidio. Es muy interesante que eran víctimas de un ambiente muy violento, ¿verdad? A nivel social, pues yo creo que los adolescentes y los jóvenes que tienen frente a sí
algunos bienes socialmente aceptados, particularmente bienes materiales, ¿verdad? O sea, todo mundo aspira a un buen auto, a viajar, a gastar dinero, ¿verdad? Pero los medios lícitos para alcanzar esos bienes socialmente aceptados, pues no están a la mano. Y como no tienes medios lícitos para esos bienes, pues entonces echas mano de las formas ilícitas, ¿verdad? Por eso en esta cultura relativista, pragmatista, consumista, pues me parece que los adolescentes y los jóvenes muy vulnerables para ser atrapados, para ser seducidos por el crimen organizado. Y ya de esta violencia que está desatada en el país, pues todos estamos ahí en situación de vulnerabilidad. Todos hemos sido víctimas de algún delito. Por desgracia, en muchas familias hay desaparecidos, en muchas familias ha habido gente que ha perdido la vida a manos del crimen organizado y pues ahí estamos todos, ¿verdad? Yo estoy de acuerdo con esto que con el padre comenta, ¿verdad? O sea, somos sociales, no podemos vivir aislados y, y tenemos que profundizar en la naturaleza humana, ¿verdad? Tenemos que hacer un esfuerzo todos por sacar lo mejor que hay en nuestra naturaleza y me parece que una adecuada, una objetiva jerarquización de los valores nos va a ayudar mucho, porque tener un carro nuevo y tener mucho dinero y mucho poder es bueno, pero es mejor vivir en paz, ¿verdad? Ser el que tiene la voz mandante en el hogar, pues puede ser bueno, pero es mejor vivir en armonía, es mejor respetarnos. Bueno, pues maestro Francisco, padre Sergio Abel, quiero agradecerles a nombre también de la Comisión Diocesana de la Cultura por la participación en este pequeño foro, en esta conferencia sobre los nuevos escenarios de la justicia y la paz. Esperemos que esta dinámica se vuelva a repetir. Creo que ha sido muy enriquecedora. Hoy tocamos un tema importante, pero quizá ya más variado y con algunas otras participaciones, creo que podemos tener una rica experiencia también para compartir. Muchas gracias. Como pequeñas conclusiones o a manera de cierre de este foro, pues invitarlos a que siempre en la construcción de la justicia y la paz tomemos en cuenta todos los aspectos que ya hemos mencionado de las personas vulnerables, pero también recordar que no es imposible ni es una tarea utópica, que siempre se puede caminar con esperanza, porque haciendo poco entre todos, quizás hacemos mucho. Y creo que esta parte fundamental de recobrar ese sentido, ese ánimo, es crucial para la construcción de la justicia y la paz. A mí se me hacía muy curiosa una frase que decía, pues todos quieren lo bueno, pero pocos lo hacen. Y sí, quizá todos queremos vivir bien, todos queremos vivir en paz, pero creo que es momento de que nos atrevamos a caminar en esta senda de la justicia, en esta senda de la paz, en este momento de caminar juntos como iglesia hacia un futuro mejor, hacia una sociedad más justa, que no se va a construir sencilla y que tampoco queremos construir en un día, pero que juntos creo que podremos salir adelante. Muchísimas gracias, por esta participación. Seguimos en contacto y por favor a todas las personas que están viendo, que tuvimos el placer de tenerlas en sus casas, en sus trabajos, alguien que esté viendo esta pequeña conferencia para alguna clase o alguna actividad, queremos decirles que los esfuerzos también de Pastoral de la Cultura en este año jubilar de la diócesis de San Juan de los Lagos, pues no quedan aquí. Ha habido muchas experiencias, muchas reflexiones que les invitamos a seguir de cerca y que también sigan consultando esta
buena herramienta como es el Boletín Diocesano de Pastoral para seguir promoviendo precisamente la evangelización, para seguir promoviendo los diferentes aspectos sociales, culturales que tenemos en nuestra diócesis. Muchas gracias a todos. Un gusto. Gracias. Gracias, que pasen buena tarde. Igualmente, hasta luego.